Y me imagino que tampoco sos ajena a aquellas voces dentro del feminismo que dicen que no se puede ser de derecha y feminista. Acá es donde siento que puedo aportar, porque primero me interpeló a mí, que cuando era chica decía, ¿para qué un cupo si somos todos iguales? Claro, cuando llegas a la política sí, claramente se explica. En tu propia trayectoria, ¿cuáles fueron esas barreras? Entonces poco valía tu carrera de grado, tu medalla de oro, la maestría, las diplomaturas, la formación, los cursos de formación permanente, la docencia, que siempre aparecía alguna connotación sexual asociada a la posibilidad de ocupar un espacio de poder. Eso todavía se sigue jugando en la política y eso es grave. Vos bien mencionabas que la política sigue siendo un espacio machista. ¿Cómo es el día a día de la gestión pública cuando uno quiere impulsar este tipo de agendas? ¿Cómo se hace para impulsar una política pública? Un espacio quizás mayoritariamente compuesto por personas que quizás no tienen esa conciencia de género. Esa cosa que los políticos te miren de arriba como que ya saben, no va más. Bienvenidos, bienvenidas a Más Mujeres con Mucho para Decir, un ciclo de entrevistas que busca visibilizar, amplificar y celebrar las voces de mujeres líderes, protagonistas y agentes de transformación en sus comunidades, sus profesiones y en la sociedad en general. En cada encuentro vamos a conversar con mujeres que tienen mucho para decir, mujeres que desafían estereotipos, que abren caminos, que luchan, que crean y que inspiran. Vamos a conocer sus trayectorias, sus desafíos, sus convicciones y sobre todo sus miradas sobre el mundo. Porque sabemos que cuando una mujer habla, no solo cuenta su historia, pone en palabras lo que muchas otras han vivido y atraviesan cotidianamente. No es solo un espacio para hablar, sino también para escuchar, reflexionar y construir juntos nuevas formas de liderazgo, de participación y de cambio. Te invitamos a quedarte, a compartir, a comentar y a ser parte activa de este diálogo. Porque Más Mujeres con Mucho para Decir no es solo un nombre, es una declaración. Y apenas estamos comenzando. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Más Mujeres con Mucho para Decir. Este espacio de diálogo que busca generar un intercambio con aquellas mujeres que han generado, han marcado la agenda en nuestro país. Hoy vamos a conversar con Carolina Barone. Caro es licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales, egresada de la UADE con medalla de oro y magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral. A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos en el ámbito público, destacándose por su compromiso con la igualdad de género y los derechos humanos. Fue directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en 2009 y en 2016 asumió como directora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Seguridad de la Nación, además de desempeñarse como secretaria técnica del Consejo Federal para la lucha contra la trata de personas. Entre 2021 y 2024 fue directora general de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretaria de la Mujer en la misma jurisdicción. Actualmente es secretaria nacional de Mujeres de Pro Argentina. Bueno, Caro, muchas gracias por sumarte a este ciclo de entrevistas. Para mí es un grato honor poder compartir este espacio de diálogo con vos. Caro es una dirigente política, como hemos mencionado recién, pero sobre todo es una militante política. ¿Cómo arrancó, Caro, esta pasión por la militancia? Gracias primero por invitarme, Nico. Y mi primera militancia, creo, fue social. La conciencia en el 2001, yo tenía 14, 15 años, y nos interpeló a muchas personas. El grito de que se vayan todos, pero que algo había que hacer, fue rotundo. Yo nací en la ciudad de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Se sintió muy fuerte ese 2001 en el interior. Y se sumaba también el contexto de un nuevo mundo geopolítico que se reordenaba a partir del atentado en Nueva York. Y dije que algo está pasando, en el mundo está cambiando y en mi casa se sintió muy fuerte, mi mamá docente, mi papá camionero, mi mamá tuvo que asumir un nuevo trabajo, ella trabajaba turno mañana, turno tarde y sumó la escuela de la noche. Y la escuela de la noche nos traía todos los días, nosotros nos criamos en el barrio de La Carne, un barrio obrero de Venado Tuerto, pero nos traía todos los días una complejidad social aún más difícil de la que ya estamos viviendo nosotros como familia. Y todas nuestras sobremesas, cuando ella llegaba a las 9 de la noche, en casa ella llegaba a trabajar a las 9 de la noche y le cocinaba a mi papá. Y esas sobremesas eran todos los días la vida de esos alumnos, atravesados por el consumo, por la violencia, chicos que estaban en la cárcel y venían a cursar y volvían a la cárcel, abuelas de 30 años, y todas esas preguntas que yo con 14, 15 años me
me interpelaron y dije, algo tengo que hacer. Mi primera conciencia política fue una conciencia social, de que algo había que hacer y que hay algo que se estaba rompiendo y que yo podía hacer algo en eso. Mi mamá lo estaba haciendo desde el aula, cocinando para llevarle, tal vez era pesa comida o ese mate cocido a las 6 de la tarde, lo primero que los chicos comían, caliente. Y eso te atraviesa. Cuando tenés sensibilidad, cuando te importa lo que pasa a tu alrededor, no te puede no atravesar. Y fue así que a los 18 años, con la aventura nada, de conocer algo nuevo, distinto y de estudiar, por supuesto, vine a la ciudad de Buenos Aires. Primero busqué trabajo, fui a todas las facultades, coincidí con la UADE que me becó toda la carrera. Y eso para mí fue muy importante también. Yo no conocía Buenos Aires, llegué en el colectivo a Retiro y ahí a la buena de Dios. La realidad de todo. Y me encontré con el PRO como una fuerza política nueva que emergía y dije, es acá. Era algo, porque ni el peronismo me había llevado, para mí el peronismo era el peronismo de los 90, que había cerrado los ferrocarriles y dejó a mi abuelo ferroviario y a mi papá ferroviario en la calle. Era el peronismo de la carta blanca, de la carpa docente, con mi mamá cobrando muy poquito y trabajando todo el día. Entonces mi única conciencia del peronismo, muy chica era esa. El radicalismo en el gobierno que se estaba yendo. Entonces era una situación, digo, ¿a dónde voy? Y durante esos años en el secundario fue social, participé en ONGs. Cuando llego a la ciudad de Buenos Aires aparece esta nueva propuesta republicana, de gestión, de formación, que fue el PRO, y ahí empecé a militar en este espacio político y bueno, hasta aquí estoy, 20 años después, con la misma convicción y militancia. Bien. Recién mencionabas un poco haciendo alusión al rol de tu mamá, ¿no? Destacando algunas funciones que quizás no son las tradicionalmente asignadas a las mujeres, como vos sabrás. ¿Eso tuvo que ver, digamos, con tu acercamiento al feminismo y a la lucha por los derechos de las mujeres? No directamente, nunca en casa se habló de feminismo, ni por casualidad en mi vida me imaginé jamás, aún estudiando en la facultad, que iba a desarrollar una carrera en el mundo de la política pública y del Estado que tuviera que ver con las políticas de género. Nunca fue un tema. De hecho, en casa algo que nos pasó, que no era una ferviente defensora de la educación, lo sigue siendo, siempre tuvo el derecho a soñar. Eso nos decía, el derecho a soñar y que éramos todos iguales. El feminismo me encuentra ya más grande, con 20, 21 años, que cuando empezás a caminar te das cuenta que la vida no es igual para las mujeres y para los varones. Y mi primer trabajo registrado, empleo, fue en la legislatura porteña, y en esa legislatura había expertas en el feminismo. Y digo, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando? ¿Qué están cuestionándose? Entonces, humildemente me acercaba a las comisiones de la legislatura donde estas legisladoras participaban y tomaba nota, las escuchaba, y eso me interpeló. Dije, no está todo dado, acá hay algo que hacer. Y en el mundo emergía la Agencia de ONU Mujeres, que empezaba a tener incidencia también sobre los estados y las conversaciones y los planes de los estados para dar respuestas, demandas que estaban, pero que no estaban que no había instituciones que dieran respuesta, ni legislación que diera respuesta. Y ahí encontré en el 2009 una conciencia plena de acá tengo algo para hacer. Acá es donde siento que puedo aportar, porque primero me interpeló a mí. Yo era de las que cuando era chica decía, ¿para qué un cupo si somos todos iguales? Claro, cuando llegas a la política sí, claramente se explica que el perito está, la idoneidad está, la formación está, pero faltan los lugares de decisión y de poder. ¿Cómo cambias la ecuación de poder? Que al fin y al cabo hablar de género es hablar de poder. ¿Cómo cambias la ecuación de poder si no intervenís en las mesas de decisiones? Y eso para mí fue clave, porque ir al núcleo de la discusión del poder, hablar de políticas de género. Ujú. Bien, vos haces referencia a esta realidad, ¿no? que afrontan las mujeres que participan en políticas, como en muchos otros ámbitos de la vida, que tienen que ver con todas estas barreras que limitan un poco esa participación. En tu propia trayectoria, ¿cuáles fueron esas barreras? Me sigo autopercibiendo joven. Cuando era muy, muy joven, era que era muy joven y era mujer, entonces la imagen, primero, mi imagen, la juventud. Y era como, callate nena, o primero eso, lo que es juventud divino tesoro, en algún momento es contraproducente porque tal vez tu palabra no tiene tanto peso en dar discusiones de fondo. Entonces al comienzo era una cuestión de prejuicio asociado a la imagen y a la juventud. Después, en la medida que fui creciendo en la carrera, no hubo
situación en la que no me encontrara, cuando venían posibilidades de ascensos o de ocupar lugares de mayor incidencia, si no estaba asociado a qué habrá hecho. Entonces, poco valía tu carrera de grado con medalla de oro, la maestría, las diplomaturas, la formación, los cursos de formación permanente, la docencia, que siempre aparecía alguna connotación sexual asociada a la posibilidad de ocupar un espacio de poder. Si te ponen, porque está asociado a una condición sexual. Si te sacan, está asociado a una situación sexual. Eso todavía se sigue jugando en la política. Y eso es grave. Eso es grave porque claramente limita la posibilidad de ocupar lugares y terminás siendo alguien que no sos. Y la verdad que no voy a resignar quién soy para ocupar un lugar de decisión o para poder dar discusiones. Pero hay un costo. Todavía sigue habiendo costos. Exacto. Caro, vos bien dijiste, iniciaste tu militancia en el PRO, que es un partido que podríamos decir que se identifica o se define como de centro derecha o derecha, no una expresión derecha. Y me imagino que tampoco sos ajena a aquellas voces dentro del feminismo que dicen que no se puede ser de derecha y feminista. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, el barrio de la Carne era la cheta que iba al colegio. En el colegio cheto era la que vivía en el barrio de la Carne. En Capital era la del interior. En el interior soy la porteña. Las contradicciones son parte de la existencia misma. Desconfío de la persona pura, de la que no tiene ninguna contradicción, de la que... En mi caso, a mí el PRO me dio un lugar de absoluta apertura. El PRO cuando nace un partido abierto a representar a las diversidades, a las mujeres fueron muy protagonistas desde el comienzo en la gestión del partido. Mauricio siempre tuvo compañías de fórmula mujeres, la primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Todo el avance normativo durante la presidencia de Mauricio tuvo que ver, por ejemplo, se votó durante esos años la ley de paridad, se votó la ley Brisa. Primer matrimonio igualitario de América Latina fue en la gestión de Mauricio como jefe de gobierno. El PRO siempre fue un partido de avanzada en materia de las libertades individuales de las personas. Y en eso nunca tuve un problema o nunca me sentí contraria a lo que pensaba mi espacio político. Sí me pasaba que, por ejemplo, iba a reuniones así como iba a las comisiones de la legislatura, iba al Congreso, a las diferentes instituciones del Estado y era siempre representante del PRO. Y yo muchas veces me sentí marcada por otras feministas de otros espacios políticos que me venían a la del PRO. Aparte no eran muchas, era la del PRO, señalada. Y ahí fue incómodo. Pero también mi presencia tenía que ver con que estos temas nos importan. Y hay que escuchar, hay que participar. Creo que parte del aprendizaje en todos estos años tiene que ser que bregar por la igualdad de oportunidades tiene que ser atravesar las diferencias de fuerzas partidarias. Tiene que ser que es parte de la democracia. Bienvenida que haya referentes de espacios partidarios como el PRO que estamos comprometidas con esta agenda. De eso tenemos que tratar. No que la agenda, que creo que fue lo que realmente el quid de la cuestión, se la hayan querido apropiar a algunos partidos políticos. Tenemos que bregar a que en todos los partidos políticos y en todos los dirigentes exista primero una mirada, una perspectiva de género, pero sobre todo que existan dirigentes que además estén capacitadas en llevar adelante estas políticas. Si no, el diálogo termina siendo muy endémico y se destruye la posibilidad de la construcción en sociedad de las respuestas que necesita toda la Argentina. Cuando llegas al poder no llegas para gobernar a los que te votaron, llegas para trabajar para toda la población. Y bueno, parte de eso, siempre fue un camino difícil, pero de mi lado siempre estuvo esa coherencia y hoy, tantos años después, nos reencontramos permanentemente con todas las colegas de diferentes espacios y existe un respeto mutuo. Podemos pensar distinto, pero hay un respeto mutuo construido a partir de lo que hacemos cuando ocupamos los lugares que nos tocan ocupar. Y eso para mí es lo más importante. Cuando te toca ocupar una responsabilidad, ¿cómo lo haces? Y eso habla por vos cuando sos un servidor público. Bien. ¿Crees que esas diferencias partidarias limitaron un poco el avance de la agenda de género en el país? Hoy está directamente, casi somos las responsables de la catástrofe nacional. No creo que esas hayan... Cuando se logran también todos estos avances, se logran en forma transversal. Hoy estamos en otra situación, sin embargo, esas colegas están en todos los espacios y también
hay una nueva generación de mujeres y también de varones dirigentes que están muy comprometidos con esto. Que el tema no esté en la agenda pública o se elija para combatirlo, no significa que ahí estamos personas formadas para que estas políticas sigan existiendo y se sigan defendiendo. Así que desde ese lugar no coincido, por lo menos no comparto. Bien. Bueno, vos ocupaste distintos cargos en el Estado, en la gestión de políticas públicas, como bien repasábamos en tu presentación. Eh, ¿Crees que la cuestión de género, la agenda de género, se instaló como una cuestión políticamente correcta y eso hizo o permitió avanzar, digamos, en el desarrollo de políticas? ¿Cómo encontraste vos quizás la puertita para trabajar estas cuestiones? ¿O realmente vos sentís que en estas décadas más allá del espacio político hubo realmente una convicción de trabajar en estos temas? Para mí son décadas y décadas y décadas de personas en diferentes lugares bregando porque finalmente en un momento de la historia sucedan, se cosechen décadas de siembra. No fue casual ni fue un momento de un día para otro. Fueron muchas décadas con mucha historia que logró en un momento ver el florecimiento de aquello de lo que se hablaba en forma silenciosa, más o menos, pero finalmente que la agenda tenía algo para compartir. Y eso no creo que haya tenido que ver con lo políticamente correcto, que hubieron empresas, gobiernos, líderes que se manifestaban a favor de esta agenda porque era correcto hacerlo, seguramente. Que entendían lo que estaban diciendo, posiblemente no tenían casualidad ni idea, pero mientras tanto íbamos avanzando en convenciones internacionales, en planes de acción, en normativa nacional, y eso quedó, eso está. Entonces, que algunos nombres particulares hayan creído, "Ya, lo hago porque tengo que hacerlo", el famoso pinkwashing, puede ser. Ahora, finalmente lo que vemos es que no fue un día para otro, son décadas de trabajo, décadas de profesionalización en esto y aparte de responder desde, en este caso, desde el Estado, con políticas públicas concretas a demandas reales. No es que inventamos los problemas. Si una de cada 3 mujeres en la Argentina manifiesta haber vivido una situación expresa de violencia física o sexual, si una de cada 2 mujeres en la ciudad de Buenos Aires afirma haber vivido situación de violencia doméstica a lo largo de su vida, no son temas aislados cuando en el caso, por ejemplo, de las violencias es la forma más expandida de violación a los derechos humanos de las mujeres. De repente lo que sucedió es que existieron mecanismos para hacer frente a este tipo de situaciones. Eso me parece lo más valioso de este momento. Que de eso algunos han hecho los vivos, bueno, eso es lo que cae. Lo que no puede caer y no va a caer es que los dos problemas existen. Y cuando vos estás en el Estado, no te votan para borrarlos, omitir los problemas, sino resolver los problemas, gestionar las soluciones. No vale solamente negar que existen. Yo puedo decir, la violencia de género no existe. Bueno, pero sí existe. O sea, matan a una mujer cada 30 horas en Argentina. Fíjate cómo el título que le quieras poner en tu convicción. La realidad existe. Lo que no se puede cambiar es la realidad. La realidad está y cuando ocupamos lugares de decisión tenemos que entender cuál es la mejor solución para combatir esa desigualdad, en este caso las violencias extremas. Tal cual, sí, podemos transformar los discursos, pero la realidad es la realidad, como decía el general. Vos bien mencionabas que la política sigue siendo un espacio machista, un espacio, digamos, en términos de poder, ocupado mayoritariamente por hombres. ¿Cómo es el día a día de la gestión pública cuando uno quiere impulsar este tipo de agendas frente a un espacio quizás mayoritariamente compuesto por personas que quizás no tienen esa conciencia de género? ¿Cómo se hace para impulsar una política pública en términos de estos obstáculos, ¿no? Que quizás no son obstáculos gigantes, sino los micro obstáculos que uno encuentra en el día a día? ¿Cómo es ese día a día de una funcionaria que ha impulsado políticas de género? Primero, haber coincidido a lo largo de mi carrera política con dirigentes que acompañaron y tenían convicción en esto, o al menos si no tenían la convicción, estaban dispuestos a escuchar. Y también depende muchísimo de tu formación y de tu idoneidad
para convencer, para persuadir, para diseñar la mejor política pública, porque vos cuando vos competís con un montón de gente. Las sábanas cortan el Estado, tenés que decir dónde se pone ese recurso. En eso vos tenés que realmente identificar ese problema y llevar la mejor solución. Y a lo largo de mi vida, cuando fue el Ministerio de Seguridad, se crea por primera vez una dirección que haga frente a las situaciones de desigualdad de género en la Argentina. Había políticas previas, pero la decisión de que era un área que dependiera directamente de unidad de ministro para enfrentar la violencia que se generaba dentro de las fuerzas federales de seguridad, dentro de las policías provinciales, que tengan que ver con la restricción de armamento, la conformación del Consejo Federal de Lucha contra la Trata de Personas, todo eso fue haber podido transmitir y la convicción también de los diferentes actores que había en ese momento de que esto había que hacerlo. Entonces también la fortuna en mi caso de haber coincidido a lo largo de estos años con personas que me acompañaron en esto. Y yo no era a Carolina, digo, había en nuestro caso en el PRO, con mujeres y varones que dijeron que esto era importante. En la ciudad de Buenos Aires encontramos un engranaje institucional fuertísimo para poder enfrentar diferentes tipos de desigualdades. Pero bueno, cuando nos damos vuelta no es la realidad del resto de las provincias, algunas mejor, otras peor, digo, pero la discusión sobre que esto tiene que existir está normado ya en la Constitución, por ejemplo, de la ciudad. Y vos lo que tenemos que bregar es que existan personas idóneas al frente de las áreas que puedan hacer frente a esto. En mi caso tuve la tranquilidad, la alegría, por lo menos, de encontrarme con personas del otro lado que acompañaron esas decisiones que había que no retroceder. Ujú. Bien, hiciste ahí alusión a la gestión que impulsaste desde el Gobierno Nacional, ¿no? Desde el Ministerio de Seguridad, una temática también vedada muchas veces para las mujeres, porque estamos hablando, como bien vos dijiste, en instituciones muy estructuradas, jerárquicas. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con las fuerzas de seguridad insertando esta temática? Fue alucinante, fue maravillosa. Siempre voy a estar agradecida por la oportunidad de tener esa experiencia. Primero, la creación de un área. Había que darle una institucionalidad a un lugar que había decisiones previas, pero no es lo mismo en el Estado. Cuando el área no existe, es difícil que se concreten las respuestas. Soy muy fanática de que todo lo que hacemos en el Estado quede registrado, que esté sentado, porque el área también lo que te genera es una responsabilidad pública, digamos, cuando ocupas ese lugar. Primero era la población destinataria. Cuando se crea la Dirección de Política de Género en el Ministerio de Seguridad, tu público primario era bregar por una vida libre de violencias para las mujeres policías y las mujeres en las agencias federales. Y eso no era poca cosa. Había que crear todo un marco normativo para acompañar a trayectorias laborales y profesionales de esas mujeres que integran cuerpos completamente jerarquizados y masculinizados para que sus trayectorias de trabajo sean libres de violencia. Ese es el primer objetivo. Y cuando hablo de todo tipo de violencia. Violencia institucional, había, por ejemplo, la primera corte de la Gendarmería, que incorporó en la carrera oficiales a las mujeres. Los 7 primeros promedios eran mujeres, pero el abanderado fue el primer varón. Sí, bueno, había que desarmar cosas que estaban ya dadas. ¿Cómo iba a ser una mujer abanderada? O situaciones de violencia sexual, violaciones con el arma de fuego. Cosas que te encontrás cuando estás ahí. O el impedimento que la mujer se pueda cambiar uniforme cuando estaba menstruando y se había manchado. Todo ese tipo de cosas o correctivos, usando la violencia sexual como correctivo ante situaciones donde las mujeres no aceptaban diferentes tipos de corrupción. Entonces el trabajo fue muy diverso, desde acompañar la vida, la situación de violencia interna y también mujeres policías que vivían violencia doméstica o parejas de policías que vivían violencia doméstica por parte de agentes de seguridad. Ese fue todo un capítulo que fue apasionante y después la posibilidad de crear resoluciones y lineamientos para las policías provinciales, porque lo más importante, yo creo, de toda la gestión en ese momento de Mauricio Macri fue el trabajo federal que había. Había una permanente coordinación con las provincias. Si de repente había un policía de la provincia X que había ejercido violencia contra una gendarme, yo automáticamente que me comunicaba con el Ministerio de Seguridad provincial para la restricción de los dos, de la restricción del armamento reglamentario de ambas, pero además le alertaba a la provincia que ese oficial
más allá que haya sido violencia doméstica, había usado su arma reglamentaria para que tomen medidas preventivas. Eso no se hacía de esta forma. Entonces buscábamos todo el tiempo la articulación y que existiera un área que hiciera frente a eso, hacía también la prevención de las violencias. Nosotros terminamos en la gestión con ningún femicidio en el ámbito de las fuerzas federales, pero además pusimos el tema en la agenda, que no era poco, estaba muy invisibilizada la participación de las policías en la comisión de femicidios con arma reglamentaria. Después fue mi tesis de maestría y qué medidas había que implementar. Y en ese sentido lanzamos el primer Plan Nacional de Seguridad para la prevención de femicidios. Después, la conformación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata. Argentina en el año 2012 modifica la ley del 2008 de trata de personas después de que se absolvieran todos los imputados en el crimen en la desaparición de Marita Verón. Ese día fue como el día de la impunidad. Estábamos todos esperando condenas ejemplares y de repente absueltos. Había un proyecto de ley, la modificación de la ley de trata de personas, que estaba encajonada. Esa situación generó una incomodidad grande y se convocó a sesiones extraordinarias allá por diciembre del 2012 y se aprobó inmediatamente a la semana. Eso fue en el 2012. Recién en el 2016, con la llegada de nuestro gobierno, se conforma por primera vez el Consejo Federal de Trata de Personas. Más allá que el delito de trata de personas es un delito federal, todos, desde los gobiernos locales y los gobiernos provinciales, tenemos cosas que hacer por esto. Primero porque la asistencia recae sobre las provincias de las víctimas nacionales. Después porque de ser un delito tan dinámico penetra las fronteras internacionales, las fronteras provinciales, todas las formas de movilidad. Eso sí o sí exige una coordinación federal para poder hacer frente a la prevención, a la detección y a la asistencia de las víctimas. Todo eso lo logramos hacer y así presentamos el primer plan de trata de personas de la Argentina, después se lanzó el segundo plan y como delito tan dinámico que es la agenda de trata de personas, pasamos, exige la permanente evaluación. Ahí logramos dar el punto de partida. Se siguió trabajando en esa agenda y se continúa en esa agenda. ¿Qué logramos nosotros en ese momento en Argentina? Pasamos de una categoría de un Tier 3, que es lo que categoriza el Departamento de Estado, de cuál es la calidad de respuesta estatal frente a estos delitos del ranking de los países, pasamos de compartir podio con Venezuela en el 2015 a estar en la categoría 1. O sea, en esos 4 años logramos una serie de baterías y de instrumentos del Estado Nacional que nos llevó a estar catalogados en las mejores respuestas en el mundo frente a este delito. Eso es un orgullo. No, por supuesto, fui parte de un equipo. Ahí estaba la doctora Fernanda Rodríguez, la doctora Alejandra Viegia. Había un montón de personas que todos los días le poníamos mucho de nuestra vocación a esta tarea. Para mí fue la más hermosa de mi vida. Hoy, después, trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, me tocó ser la representante titular por la Ciudad de Buenos Aires ante ese mismo Consejo Federal. Entonces también pararte como jurisdicción te pone en otro lugar y podés aportar porque conoces los circuitos nacionales, pero también cuáles son los requerimientos y las necesidades de las partes. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es muy importante, primero porque no deja de ser la capital federal de la Argentina. Y eso hace que muchos de los traslados de las víctimas, el de retorno a sus países de origen, a sus provincias de origen, o incluso las terminales de explotación estén vinculadas a las grandes urbes. Entonces ahí la ciudad también tenía algo que aportar como destino, muchas veces de explotación o de tránsito, tanto para la explotación como para el retorno a sus países de origen. Así que también la tarea fue muy apasionante porque fue en permanente ejercicio con mis mismas colegas provinciales. Mucho se hizo, es importante que se continúe. En ese momento a nivel nacional impulsamos como institución, Consejo Federal, creado por esa ley, la primera ley en Argentina que creaba un fondo fiduciario de reparación de víctimas de trata de personas. ¿Qué significaba este fondo fiduciario? Que todos los bienes decomisados del delito de trata de personas, traducido, campos donde son explotadas las víctimas de trata laboral, edificios, departamentos donde son explotadas las víctimas de trata sexual, con la condena, por supuesto, de la justicia, esos bienes quedaban, esos bienes de los delincuentes pasaban a manos del Estado para que esos bienes se moneticen y sean devueltos a las víctimas. Eso logramos, una ley
votada en forma unánime por el Congreso Nacional, que impulsamos como Consejo Federal, no es que la ley se la llevó Macri. La ley era parte de un acuerdo de todas las provincias de que la placa de los delincuentes vuelva a las víctimas. Lo logramos impulsar. El último día de la gestión fue ya al final, porque son leyes que llevan tiempo y acuerdos, encontrar cómo. Quedó el decreto reglamentario, después se creó el fondo y hace muy poquito se derogó este fondo fiduciario de trata. Y son esos momentos en los que sentís que la política pública va para atrás. Retroceso. Que sentís retrocesos cuando más se necesitan, que no continúen, que no retrocedan un paso. Sobre todo porque había sido logrado con el acuerdo institucional de todas las provincias en Argentina, y en el Consejo Federal están todos los poderes del Estado representados y la sociedad civil también. Entonces estas son como cosas que tenemos que seguir mirando de cerca para que aquellas situaciones como que los fondos de los tratantes vuelvan a las víctimas tienen que ser, y tenemos que contarlo más, me parece, que hay algo de que como sociedad tenemos que hacer que se sepa más esto. Claro, me gustaría retomar, hacer foco en el tema del retroceso en materia de políticas de género, pero antes te quiero comentar lo siguiente. Yo creo que cuando uno habla de la violencia de género en el ámbito doméstico, incluso de los femicidios, en términos de representación es más fácil hacerse a la idea, ¿no? De cómo puede haberse llegado a esa situación, cómo puede haberse desenvuelto, digamos, el conflicto, para decirlo de alguna manera. Ahora, cuando hablamos de la problemática de la trata, es mucho más complejo, ¿no? Bien, porque es un delito, como bien vos decías, más complejo. ¿Cómo funciona la trata de personas en nuestro país y cuál crees vos que es la situación de la Argentina en materia de trata? El delito de trata es un delito que va mutando permanentemente, porque cuando el Estado se organiza para hacer frente ya a una forma de delincuencia, ya el delito mutó para poder permearse de vuelta. Siempre decimos que ante el crimen organizado encontramos estados desorganizados. Tenemos que llegar antes en este tipo de agendas. Nosotros partíamos de una dinámica de trata de personas donde había grandes rutas, una era la ruta del petróleo, la otra la ruta de la soja, donde vos tenés centros productivos, dinero y espacios para destinos de explotación. Hoy mucho de eso sigue existiendo, sobre todo de explotación sexual, pero después también tenés todo lo que es el mundo de la explotación laboral. Hoy algo que empezamos a ver cada vez con mayor protagonismo es las modalidades de captación vía digital y de explotación también sexual vía digital. Entonces, hay ahí todo un universo que ya en casi todas las causas que podemos ver en el último tiempo hay alguna forma de digitalidad que atraviesa alguna de las etapas del delito de trata de personas. Pero estamos hablando más específicamente de la captación a través de Todo, y la explotación también, la explotación en la modalidad, en la finalización, la explotación en sí misma también. Tenemos, por ejemplo, casos de chicas captadas con ofertas laborales engañosas que vienen a trabajar con la oferta, voy a trabajar a un bar a la Ciudad de Buenos Aires que incluye alojamiento. Cuando llegan al alojamiento las encierran y les hacen producir durante 12 horas contenido sexual para streamings. Para streaming no, para cámaras, sí, para streaming en vivo. O para algún consumidor del otro lado que las quiere ver en vivo. O producir imágenes para después ser vendidas. Entonces, ahí pasa una captación tradicional, que puede ser una oferta laboral engañosa, y la modalidad de explotación es a través de medios digitales. Un caso muy conocido, donde incluso una de las víctimas logra, y la única forma a veces que tenían de escaparse era para venta de droga al mismo tipo que las estaba consumiendo del otro lado. Eso lo empezamos a ver cada vez con más frecuencia. Otra de las situaciones que vemos cada vez más es el tema de la subrogación de vientres, que en Argentina está prohibida el pago, y hay cada vez más casos donde encontramos esta agenda y no lo estamos discutiendo. El Consejo Federal de Trata de Personas este año en Argentina no se reunió. La desaparición del OAN y del IAN nos pone en un tema que es la venta de niños, que está pendiente todavía la legislación en Argentina sobre el delito de venta de niños. Bueno, ¿qué está pasando? Que no estamos poniéndole un foco a esto y escuchamos que todo es plausible de ser vendido y comprador, que el capitalismo rige esto. Bueno, el capitalismo tiene reglas y el límite a la regla es la dignidad humana. La trata de personas específicamente lo que atenta es la dignidad de la persona, porque lo que se comercializa, a diferencia
de la droga o de las armas, que se venden bienes, en la trata de personas lo intercambiable es la persona. O sea, se atenta directamente al núcleo de la sociedad. Y ahí, bueno, creo que Argentina no se puede permitir, habiendo tenido tanta incidencia en materia de políticas y de visión. En la época de Mauricio hicimos la cumbre mundial de Interpol, recibimos más de 700 policías de todo el mundo para debatir y pensar el futuro de las respuestas a la dinámica, y hoy no hablamos del tema. Entonces a mí me preocupa muchísimo volver a poner este tema de agenda, que el tema no desaparezca de la agenda, porque está sucediendo. Primero porque tenemos que lograr la extinción de dominio, sacarle los bienes a los tratantes, porque una de las formas más eficientes para desarmar las redes de crimen organizado es de financiar justamente a los traficantes. En el narcotráfico era más simple, era más fácil ver eso. En la trata de personas fue una agenda que nosotros logramos incluir, que asociado a toda causa de toda trata de personas también se abrió una causa sobre el lavado de activos. Eso es un cambio de paradigma, porque antes había condenas sobre las personas involucradas en la red de explotación, pero no sobre los bienes. ¿Y qué pasó con el dinero que eso produjo? Bueno, hacia allá por el 2019 logramos eso, y ya en el segundo plan de trata de personas se incorporan estas agencias de lavado para prevenir el lavado, como la UIF, la AFIP. Bueno, son cosas que fueron avances. Hoy esperemos que no se dé un paso atrás en esto, porque este tipo de delitos nos obliga a estar al frente y no ser reactivos. Ahora, tenemos policías capacitados en la detección de redes de trata vía digital, tenemos agencias penales de investigación, ministerios públicos fiscales provinciales, nacionales, para hacerle frente a esto. Esto nos obliga a estar todo el tiempo capacitándonos. ¿Los tenemos, Caro? Algunos sí, otros no tanto. La Protex es una fiscalía especializada en Nación que realmente es un lujo escuchar y contar con colegas que todos los días sienten y hacen lo mejor en este tema, con también redes fiscales federales de otros países. Sin embargo, sobre todo en mi experiencia en materia policial, en la policía hay que formarlos permanentemente y en conjunto con sus pares de investigación. Y no vemos eso. Entonces, bueno, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que era su primer departamento de trata de personas, y cada mes la justicia federal se apoya más en la policía de la ciudad por su nivel de capacitación como auxiliares de justicia en las investigaciones. Eso nos llena de orgullo. Pero también tenemos que tratar de que no se baje nunca la calidad en la formación. La formación de las agencias penales policiales y de investigación son fundamentales para prevenir este delito, para combatirlo. Y hay una agenda de la que no se habla, que es la educación obligatoria escolar. El 90% de este tipo de delitos es eficiente en la medida que se prevengan. ¿Está incorporado en la Ley de Educación Sexual Integral en los contenidos? Todavía no. La violencia digital, el grooming, y trata de personas, son contenidos que de acuerdo a cada jurisdicción se incorporan o no. Bueno, venimos por una ley que exija la obligatoriedad en la formación en estos contenidos, porque cada vez más, según el informe de la Agencia contra la Droga y el Crimen de Naciones Unidas, hay más niños y niñas víctimas de este tipo de delitos. Hoy el 35% de las víctimas de estos delitos tienen menos de 18 años. ¿Qué estamos haciendo para que eso no suceda? ¿Cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial en el mundo de la trata de personas? ¿Quién no está conversando esto? Bueno, esto tiene que ser parte ya de nuestra conversación. El uso, por ejemplo, de inteligencia artificial para alterar imágenes de niños y de niñas por parte de sus pares, que también son niños y niñas, que son menores de edad, que son inimputables, para que después esas imágenes sean vendidas en grupos de pedófilos del otro lado, que están ávidos de consumir imágenes de contenido de abuso sexual de niños, alterada con inteligencia artificial. Ya está pasando. ¿Qué estamos haciendo para hacerle frente a eso? Bueno, son preguntas que yo como funcionaria y como politóloga y experta en esto me las hago siempre. Y ahora que necesitamos que esa legislación esté sancionada urgente. En este momento hay un proyecto del diputado nacional Yesa, en Diputados de la Nación, que busca incorporar en el Código Penal este tipo de situaciones. Tienen que pasar ya, porque si no es que se legisla, quedó vetusto. ¿De qué está hablando la política? ¿A quién le habla la política? Se hablan entre ellos.
¿Le estamos solucionando la vida a la gente? No sé. Casi te diría que están en Narnia. Están viendo con quién cierran, con quién no cierra, cuántos diputados sacan, cuántos diputados no sacan, cuando finalmente lo que la sociedad está diciendo es, mira, a mí me está pasando esto todos los días. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes para que mi hijo que va a la escuela, mi hija que va a la escuela, que tiene que compartir el aula con el que le usó las imágenes y que las vendió en un grupo de Telegram, no pase? ¿Va alguien preso? ¿Hay un cambio conductual, un cambio de educación de esto? A mí eso sí me sigue llenando por ahí en la misma no impotencia, no, porque siempre siento que se pueden hacer cosas. Desesperación, pero al mismo tiempo de pasión para seguir luchando y bregando para que estas cosas sucedan. Donde esté voy a tratar de aportar ese granito de arena en que no demos un paso atrás, sobre todo en esta agenda que tiene que ver con la vida de las personas. Bien, ahí fuiste abriendo algunas ventanitas que me gustaría ir recorriendo. Me hiciste mención a la necesidad de promover o sostener, mejor dicho, la ESI, la educación sexual integral. Y desde hace un tiempo, desde el gobierno de la ciudad, se anunció una especie de necesidad de revisión de la ESI, que no sabemos muy bien en qué quedó, o por lo menos no tomó estado público esa revisión, quién la solicitó, qué es lo que se va a revisar. ¿Cómo analizás vos, digamos, este escenario? ¿Es una política que necesita ser revisada, que necesita ser profundizada? No puedo hablar de la ESI porque corresponde al Ministerio de Educación y sí puedo decirte algo. Bienvenido que se revisen las currículas, porque es parte de esto. Ahora, ¿qué se va a poner ahí? Nosotros en el momento, bueno, yo estuve en la Subsecretaría de la Mujer, con el Ministerio de Educación, en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades, el Ministerio de Educación asume una serie de responsabilidades, entre esas. La primera fue la incorporación de esta agenda que te mencionaba, de violencia digital, grooming y trata de personas como material obligatorio en la Ley de Educación Sexual Integral de la ciudad. Así que por lo menos de estos que yo estaba conversando, estos temas van a ser parte de la modificación de la ley porque fue un compromiso asumido. Del resto no sé porque no soy parte de esa conversación. En lo que correspondía, nosotros como contraparte de la SUBSA habíamos solicitado esto y es una agenda prioritaria para el Ministerio de Educación, la incursión de la vida digital y vivir. Siempre me gusta decir esto, la realidad es física y es también digital, porque nos movemos. Si ustedes agarran su teléfono, ¿cuántas horas están en el teléfono y cuántas horas físicamente están conviviendo con el resto, con la calle? La seguridad se juega en la vía física, cuando nuestros hijos son chiquitos y anda a comprar el pan, se toma su primer colectivo, y también qué se les juega en esas horas que están navegando en Internet. Bueno, la educación tiene que llegar para los dos mundos, para la realidad física y la digital, porque es parte de la convivencia. Y hoy en el Ministerio de Educación, por lo menos, conozco el trabajo de la ministra Mercedes Miguel, que tiene una decisión en trabajar en la prevención de esto y también en la educación digital de los chicos. Bueno, en eso la Ciudad de Buenos Aires avanza. Lo demás, te la digo porque no conozco. Bien. Recién hiciste mención a esta desconexión entre el debate de los políticos y la realidad de las personas. Y en este sentido, uno ve que el tema de género sigue siendo un tema que hace parte de la agenda pública, quizás no como nos gustaría, pero hace parte. Y por otro lado, un retroceso en materia de políticas públicas, ¿no? Esto que vos dijiste recién, el Consejo de Trata nunca se reunió, la no aplicación o derogación de algunas normas. ¿Cómo analizás vos el escenario actual en estos términos, ¿no? Donde se plantea una discusión que en todo caso nos lleva a rediscutir cuestiones vinculadas a género, mujeres, diversidad, que parecía que ya estaban saldadas, ¿no? Bien, a ver, yo creo que hay dos dimensiones. Por un lado, la de las políticas concretas y de otro lado, la de la construcción simbólica de los discursos políticos. Muchas veces nos vamos a encontrar que hay planes y programas, y digo, todas las provincias, que se siguen sosteniendo, pero como no garpa en un determinado momento, no hablemos de esto. Sigue existiendo. Bienvenido que todo eso siga existiendo. Lo preocupante de eso es que lo que empezamos a identificar es, hablo de datos y evidencia, que la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción de Argentina que tiene 2 encuestas de prevalencia de violencias en ámbito doméstico. Del 2018 al 2023
que nos dicen que es la única que podemos comparar datos porque tenemos una previa. Después a nivel nacional se hizo recién el 2022 en todo el país. Pero nosotros sí podemos comparar qué pasó entre el 2018 y el 2023. Ahí vemos que la cantidad de víctimas de violencia, de mujeres que vivieron violencia en el ámbito doméstico, fueron más o menos las mismas. Casi 1 de cada 2 vivieron violencia. ¿Cuál fue la diferencia? Entonces, ante la pregunta, ¿hay más violencia ahora que antes? No. 1 de cada 2 en el 2018, 1 de cada 2 en el 2023. ¿Cuál fue la diferencia en estos 5 años? Que casi un 30% más se animaron a tocar alguna de las puertas del Estado. Si hoy vamos al informe que recién presentó la Corte Suprema sobre femicidios perpetrados en el 2024, lo que vemos es que solo el 18% de las víctimas en altísimo riesgo había hecho la denuncia. Y ahí vemos la distancia que existe entre muchas veces que existan dispositivos, pero si no hay información, si no hay comunicación, si no hay campañas de difusión y si los referentes institucionales, políticos, no hacen propio esto para invitar a las mujeres a que se acerquen a lugares de confianza, donde van a recibir asistencia, por ahí esa mujer cree que ese lugar se cerró, o que ya o hasta cuestionarse si lo que a ella le está pasando es real. Y empezamos a ver que hay una baja en la cantidad este año de mujeres que se acercan a hacer denuncias, a recibir asistencias, en algunos casos porque cerraron algunos programas y en otros casos por falta de conocimiento y de información. Entonces, lo más importante acá es que se den las dos cosas, que sigan existiendo las políticas públicas, pero al mismo tiempo que siga habiendo información sobre el acceso a esos lugares. El peor escenario es que se cierren directamente, ahí no tienen ni política pública ni información. Pero es muy importante que además de la política pública existan dirigentes que tengan la vocación de seguir hablando de esto. Y eso es lo que yo creo que más problema tenemos hoy. Que a veces los que hablamos de este tema parece que ya nos quedamos anclados en el pasado, cuando la realidad existe. La diferencia es que está silenciada, volvemos a la vergüenza, no podemos volver a ese lugar. Que llevó mucho tiempo poder contar, sobre todo hace muy poquito se cumplieron 10 años de Ni Una Menos, y en esa primera marcha que fue muy conmovedora, había mujeres de más de 80 años que se animaban a contar por primera vez que habían vivido violencia a lo largo de toda su vida. No podemos permitirnos volver atrás cuando habíamos logrado que tal vez una abuela, una madre pueda compartir con su familia lo que le había pasado a lo largo de su vida. Bueno, esos son lugares a los que no tenemos que volver. Tenemos que ir para adelante y no para atrás en esto. Digo, ahí es donde más me preocupa que en el afán de cuántos votos más saco, cuántos menos votos saco, se desatienda la seguridad, en este caso de las mujeres en nuestro país. Último, vamos cerrando ya, muy interesante todo lo que hemos dialogado, pero no quiero dejar pasar la oportunidad como experta, pero además sobre todo también como funcionaria pública, porque recién mencionabas esta cuestión, ¿no? de quizás a veces la falta de acceso de las personas concretas, de carne y hueso, a las políticas o la falta de información. Y a veces, te comparto una percepción, a veces uno desde el Estado con el ímpetu de poder desarrollar la mejor política, desarrolla eso, ¿no? Lo que considera la mejor política, que quizás no tiene tanto que ver con la realidad concreta de esas personas. ¿Te ha pasado cómo en todo caso se puede trabajar para que lo que uno implemente de estos espacios de gestión pública realmente puedan ser herramientas utilizadas por las personas? Principalmente creo que es el momento para escuchar más, estar más cerca, escuchar más. Las mejores políticas suceden a partir de la escucha con las demandas cotidianas y reales. Si sacamos un fondo para reparación de víctimas de trata de personas y la sentencia está 10 años después, cuando la víctima por ella ni está en Argentina y rehizo su vida de otro lugar, difícil eso, digo, pero también la celeridad en la respuesta es parte de eso. Nosotros, por ejemplo, en el contexto de pandemia lanzamos el primer plan para asistencia a víctimas de violencia en barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires, que no podían salir del barrio por un montón de barreras a tener acceso a diferentes asistencias en un contexto de violencia. No lo hicimos, no tuvimos magia que se nos ocurrió hacer esto, sino que teníamos mesas en cada uno de los barrios con la demanda concreta de cada barrio. No era lo mismo el barrio Richardelli en el Bajo Flores que el barrio 31 en Retiro. Cada barrio tenía su cultura, su composición
cultural, educativa, de accesos distintos. Digo, cada locación se construyó con las mujeres que realmente estaban viviendo esto y con ellas se armó este plan. Digo, la perspectiva territorial del plan es fundamental y la escucha también es fundamental. No sirve una política pública diseñada en la Ciudad de Buenos Aires y vendida en forma de tupper a Chubut. Cuando Chubut es una provincia que tiene de cordillera al Atlántico. Acá llamás al 911, tu radio es de 26 kilómetros. Allá tenés 1000 kilómetros, con suerte, o mucho más. Entonces, no toda política pública es exportable ni replicable, porque cada lugar tiene su idiosincrasia y sus dimensiones. Nosotros, y voy al último rol que tengo, el presente, que es el de la representación como secretaria nacional de mujeres del partido. Uno de los focos que tenemos en esta etapa de esta nueva gestión en el partido, pero lo que tiene es que la gestión que ustedes ven en la administración pública es interna partidaria también, permanentemente nos estamos formando. Y es la formación de nuestras dirigentes. Entre eso, por ejemplo, vamos a hacer dentro de muy poco un curso de formación en gobiernos locales para mujeres que quieran liderar gobiernos locales. Y cada gobierno local tiene una impronta distinta, tiene una mirada distinta, requerimientos distintos. Bueno, esa mirada para mí tiene que ser de cercanía y de gestión, es la que queremos seguir replicando nosotras como partido y la llevamos como nuestro ADN cuando llevamos adelante una política pública o una visión. Con nosotros tiene que ir también, hoy más que nunca, la de sentarnos a escuchar, no a imponer lo que pensamos. Esa cosa que los políticos te miren de arriba como que ya saben, no va más. No va más. Tenemos que frenar, escuchar y que las demandas sean a partir de realmente lo que le está pasando a la población. Creo que la gran distancia que tiene la política con la población es que se olvidó de escuchar. Y ahí, bueno, tenemos una tarea gigante como espacio político para volver a escuchar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Bien. Eso. Bueno, hablando de escuchar, un placer escucharte, Caro. Gracias por haber compartido nuevamente, te digo, este espacio. Muy amable.